Buenos días a todos, mi nombre es Paula Espina. La idea es que en este eje del módulo podamos pensar a la defensa desde una perspectiva de género. Lo primero y fundamental es que podamos entender que tanto la perspectiva de género como así también las violencias de género atraviesan transversalmente a todas las ramas del derecho, es decir, las recientes reformas legales y los nuevos paradigmas de actuación tienen un impacto tanto en el ámbito del derecho penal como en el ámbito del derecho de familia, como en el ámbito del derecho administrativo. Por lo tanto, es sumamente importante poder establecer cuál es el prisma, cuál es el paradigma desde el cual debemos observar y pensar a la defensa en este tipo de situaciones. Desde finales del siglo XX, la violencia de género se ha instalado en la agenda pública, particularmente desde finales de la década de los 80, empiezan a emerger una serie de reformas legales que empiezan a reconocer a la violencia de género como una construcción jurídica. En América Latina estas reformas tienen lugar a partir de la década del 90 y se pueden reconocer dos tipos de leyes. Se habla de que hay una serie de leyes de primera generación, las cuales surgen entre 1994 y más o menos entre el año 2002. Esta se caracteriza por reconocer la violencia en el ámbito familiar, íntimo o doméstico y establecer una serie de procedimientos y de garantías más bien vinculados al ámbito de lo civil. Luego, a partir de los años 2000, comienzan a formularse unas leyes llamadas de segunda generación que se van a caracterizar por trasladar a la violencia de género del ámbito civil al ámbito penal, como así también por reconocer nuevas modalidades y tipos de violencia, así como la violencia obstétrica, la violencia institucional, la violencia mediática, no reduciéndose solamente al ámbito familiar. Otra de las características que van a tener estas leyes es la prohibición de la mediación y la conciliación como medios de resolución de los conflictos, la severidad de las penas impuestas, como así también se va a poner un fuerte eje en lo que tiene que ver con la prevención y la reparación de los derechos a las víctimas. Otro de los elementos centrales que tienen estas normativas son la prohibición de invocar costumbres o cuestiones religiosas para sostener o fundamentar la violencia hacia las mujeres, como así también la responsabilidad del Estado y sus agentes, tanto en lo que refiere a la acción como a la omisión, para prevenir, sancionar y erradicar las violencias de género. Ahora bien, una de las cuestiones que desde los feminismos más se viene debatiendo tiene que ver con cuáles son las implicancias del uso del derecho penal para el abordaje de las situaciones de violencia de género. En este sentido hablo de los feminismos porque los feminismos son un movimiento plural, diverso, con diversas teorías y posiciones que conviven en su seno muchas veces con ideas hasta contrarias o contradictorias, pero es justamente esta polémica y este debate permanente lo que le da dinamismo y produce también la actualización de los feminismos como movimiento político, social y también teórico. Como bien decía, una de las cuestiones que más sobre las cuales se va a reflexionar es sobre el uso del derecho penal, es decir, cuál es el impacto de la utilización de un recurso históricamente utilizado para la represión estatal, para lo que se pretende ser un movimiento libertario o para lo que es la prevención y el abordaje de las situaciones de violencia de género. Hay una criminóloga, Tamar Pich, que ustedes van a poder encontrarla en el material, quien habla de que el derecho penal es generalmente utilizado con tres objetivos. Por un lado, para el de la prevención general, esto es la disuasión a través de la amenaza de una pena en caso de comisión de un delito, pero por otra parte también habla del uso simbólico del derecho penal, como así también del uso del derecho penal con fines más bien culturales.
particularmente lo que me interesa poner en tensión o en debate es el uso el uso simbólico del derecho penal. Es decir, esto tiene que ver con el reconocimiento de hechos o fenómenos que son planteados como males colectivos. En este sentido, desde las diferentes teorías, algunos de los efectos no deseados que este uso del derecho penal trae son, por un lado, la pérdida de complejidad del contexto, el uso del sistema penal por las mismas características intrínsecas que lo configuran, tales como el principio de legalidad y taxatividad, hace que al traducirse este tipo de conflictos al lenguaje penal, que se pierdan factores esenciales que hacen a la pérdida de complejidad del contexto. Una vez que estas situaciones son traducidas al lenguaje normativo, se construye una escena antagónica donde solo existen dos sujetos, los que ofenden y las víctimas, desapareciendo así, entre otras cosas, las connotaciones sexuales y sexuadas del fenómeno. Otro de los efectos no deseados es la construcción del estatuto de la buena víctima. El derecho penal, a través de diversos mecanismos, especialmente procedimentales y bajo la ficción de la neutralidad de la ley, reproduce muchos de los estereotipos sociales creados a través del género. En ese sentido, una de las técnicas de reproducción de la violencia de género se produce a partir de la delimitación de un arquetipo de la víctima de violencia que permite instrumentar todas las fuerzas institucionales que impactan en la configuración política de las mujeres y de las sexualidades. Todo ello bajo el paradigma protectorio de las mujeres vulnerables. Esta construcción de la víctima determina las formas que operan tanto los dispositivos penales como así también los asistenciales, en la selección de las causas que los activan. Así estas imágenes y moldes que se construyen en torno a las víctimas y autores se traducen luego en las formas de identificación, en el trato y en el lugar que ocupan en el proceso penal, en las instancias de asistencia y en las cárceles, encontrándose así con buenas y con malas víctimas. Otro de los efectos que se reconocen es el de la individualización de la responsabilidad. Con ello se hace referencia a que la violencia de género queda reducida a una cuestión de conflictos interpersonales o a un problema de agresiones interpersonales, muchas veces también atravesado por una lectura psicopatológica, invisibilizando así de este modo las causas estructurales de la desigualdad de género y perdiendo entonces el carácter colectivo, social y político de la problemática. Finalmente, otro de los efectos a los cuales se suele hacer referencia es la ampliación de los discursos securitarios. O sea, muchas veces los estudios de la criminología o de la victimología ponen un especial énfasis en las víctimas, en la victimización, en las ideas de riesgos y en las medidas entonces que había que tomar para prevenirlos y reducirlos. Y de este modo se va produciendo un discurso en torno, ¿no es cierto?, a la seguridad ciudadana, sirviendo de este modo las violencias de género para fundamentar muchas políticas securitarias bajo el eslogan de ciudades seguras para las mujeres. Por último, una de las cuestiones que también se ha destacado es la preeminencia en muchas de estas prácticas y normativas de un feminismo esencialista y victimizante, al construir un sujeto universal, unitario, histórico bajo la categoría mujer. Se excluye del ámbito de tutela quienes no se identifican con ese arquetipo de mujer victimizada. En este sentido, mujeres privadas de libertad, mujeres con consumos problemáticos, mujeres trans, por citar algunas de los grupos de mujeres que generalmente no suelen ser considerados de este arquetipo. El género se vuelve, por lo tanto, como una ficción reguladora, por cuanto afirma una definición de mujer prescriptiva. Una de las principales críticas a la tercera ola feminista es el feminismo liberal, es el haber configurado una suerte de esencialismo sobre la mujer, imponiendo así una suerte de opresión universal por el simple hecho de ser mujer. Frente a esta gran afirmación, el gran desafío de la criminología feminista reside en poder producir un conocimiento desde las distintas experiencias de la opresión de las mujeres, donde el género sea una variable más, junto con la raza, la clase, la sexualidad, la edad, la etnia, entre otras circunstancias. Dicho esto,
introducidos los principales efectos no deseados que puede traer el uso simbólico del derecho penal, es importante hablar ahora entonces de lo que es la criminalización discriminatoria. La CEDAW es una de las convenciones, ¿no es cierto?, internacionales que regulan la discriminación contra las mujeres. El Comité de Seguimiento de la CEDAW ha emitido una recomendación, la número 33, vinculada al acceso a la justicia, donde habla sobre la importancia que tienen las normas penales para garantizar el acceso a la justicia de las mujeres. Y allí establece el concepto de criminalización discriminatoria. ¿Qué se va a entender por criminalización discriminatoria? Se van a entender, por un lado, la penalización de formas más severas de aquellas conductas cuando son realizadas por mujeres o cuando son realizadas por varones, o aquellas figuras delictivas que solamente pueden ser llevadas a cabo por mujeres, como por ejemplo la cuestión del aborto, o también se va a comprender aquí en este concepto la falta de prevención o de debida diligencia ante delitos que afectan especialmente o casi exclusivamente a las mujeres, como por ejemplo en el caso de violencia de género. Finalmente también quedan comprendidos en este concepto de criminalización discriminatoria las situaciones, los contextos, digamos, de encarcelamiento de mujeres privadas de libertad, donde también se reproducen muchos de estos estereotipos y estas prácticas discriminatorias. La idea es que a lo largo del módulo podamos entonces pensar cuáles son las principales problemáticas, consecuencias de esta criminalización discriminatoria y tomando como principales núcleos problemáticos la legítima defensa en casos de femicidios, donde la falta de perspectiva de género a la hora de interpretar la legítima defensa hace que muchas mujeres a la hora de defenderse de los femicidios terminen siendo criminalizadas. Por otra parte, la criminalización del aborto también se presenta como uno de los principales desafíos para la defensa de las mujeres. En este sentido hemos tenido, por ejemplo, casos como el de Belén, por ser un caso reciente. Por otra parte, está también la problemática de las víctimas de trata de personas. Si bien la ley de trata de personas reconoce una cláusula de no punibilidad de las víctimas de trata cuando en el marco de estas situaciones terminan cometiendo actividades delictivas, la verdad es que la aplicación de esta cláusula en la práctica por parte de la justicia ha sido casi nulo, por lo cual hay todo un camino también por profundizar en materia de defensa de las víctimas de trata, que muchas veces terminan criminalizadas en vez de ser asistidas. Por otra parte, como bien decíamos, la situación de las mujeres privadas de libertad, y no solamente de las mujeres, sino también muchas veces de los niños, niñas y adolescentes que estas mujeres tienen a su cargo, quienes muchas veces también terminan penalizados, sea por terminar en un contexto de encierro junto a sus madres o por la separación que el encarcelamiento implica, como si también la reproducción de estereotipos al interior, ¿no es cierto?, de las cárceles de mujeres. Por otra parte, las situaciones de discriminación que se dan por orientación sexual e identidad de género, en este sentido la criminalización de las personas trans ha sido histórica, no solamente digamos en nuestro país, sino también en la región y en el mundo. Son numerosas las provincias donde aún siguen vigentes códigos contravencionales que, por ejemplo, sancionan el travestismo. Estos, pensamos, son algunos de los principales núcleos problemáticos sobre los cuales debemos avanzar para una defensa con perspectiva de género. Y pensamos que una de las herramientas principales para poder abordar estas temáticas con la debida diligencia es el Sistema de Protección Integral de las Mujeres. El Sistema de Protección Integral de las Mujeres fue establecido mediante la Ley 26485 en el año 2009, ya estamos a 10 años de la sanción de esta ley, y sin embargo sigue siendo una normativa con una aplicación muy escasa, la cual muchas veces
no se encuentra en diálogo o se ha armonizado con los códigos de procedimientos que rigen en las distintas instituciones judiciales. Por eso creemos que es sumamente importante a lo largo del módulo que podamos avanzar y analizar en profundidad todos los principios, las definiciones, las garantías que nos da el sistema de protección integral de las mujeres para una defensa con perspectiva de género.